El chavismo dijo presente en la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Desde Sudamérica, desde Venezuela hasta aquí, Sharm el Sheikh, Egipto, para traer nuestra verdad. Esta verdad también se difundió en Twitter. Los llamados tuiteros de la patria lograron dominar la conversación en la etiqueta mundial COP27. 23% de los retweets a la etiqueta COP27 se hicieron a cuentas vinculadas al chavismo. Los retweets fueron a las cuentas de @NicolásMaduro, @BTVCanal8, @MIPSIVenezuela y @PresidencialBen. Pero, ¿de qué verdad hablaba Maduro en su discurso y Twitter? Será inútil, como ha sido hasta ahora, cualquier esfuerzo que emprendamos para paliar las consecuencias de este desastre ambiental si no tenemos el coraje de reconocer que esa y no otra es la causa del desastre que se avecina. El capitalismo consumista, el capitalismo voraz, depredador y destructor. Venezuela es responsable de menos del 0.4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta. No obstante, el pueblo venezolano debe pagar las consecuencias de un desequilibrio causado por las principales economías capitalistas del mundo, quienes han contaminado y continúan contaminando el planeta para el beneficio de unos pocos. Entonces, ¿Venezuela no es responsable? El ministro de Ecosocialismo de Venezuela, Jesús Lorca, aseguró en un programa de Venezolana de Televisión que en los últimos 20 años Venezuela ha frenado la deforestación en 47%. Los expertos ambientales de Venezuela cuestionan esta cifra. Lo primero que hay que decir es que hay distintas maneras de medir deforestación. Cuando están midiendo deforestación de espacios muy grandes, un país, un espacio muy grande, existen distintas maneras porque es complejo hacerlo. Distintas maneras pueden resultar en resultados distintos, pero los resultados deben ser coherentes. Quiere decir que aun cuando un dato no sea coincidente, por ejemplo, los datos de la FAO y los datos del Global Forest Watch, que fue los que usamos nosotros, no tienen los mismos indicadores, pero deben tener un comportamiento similar, porque estamos hablando de la misma realidad. En ningún caso, en ninguno de los trabajos realizados en los últimos años sobre deforestación de Venezuela se habla de disminución de la deforestación en los últimos 20 años. Entonces, habría que hacerle la pregunta al ministro Lorca, ¿de dónde salió su dato? Los datos de deforestación que se conocen y que recogen organismos como SOS Orinoco y Clima 21 muestran otra realidad. Se han perdido 2.2 millones de hectáreas en bosques. Eso es como 17 veces el tamaño de Caracas con su área metropolitana o 2 veces el tamaño de Qatar, el anfitrión del Mundial. Los datos que pudimos extraer nosotros al Global Forest Watch para nuestro informe indica un aumento de la deforestación en Venezuela en los últimos 20 años y particularmente en los últimos 5. Y para más aún, más preocupación, es un aumento de la tasa, es decir, de la velocidad de deforestación de los bosques naturales. Porque lo que ocurre en Venezuela es que estamos destruyendo a una velocidad tan grande que en un momento dado podemos alcanzar una deforestación tan alta como Brasil. En la COP27, Maduro habló sobre la protección de la Amazonía, aunque no se hizo responsable de los daños. Abogamos como país soberano por la protección de la Amazonía. Pero, ¿cuál es la verdadera importancia de la Amazonía y por qué es falso que el gobierno venezolano la esté defendiendo? Primero aclaremos que la Amazonía es un territorio inmensamente grande donde Venezuela tiene una gran parte. La gran parte de lo que pudiéramos llamar ecológicamente la Amazonía en Venezuela corresponde a los estados del Tamacuro, Bolívar y el estado de Amazonas. La importancia fundamental de este espacio radica precisamente porque todavía podemos contar, a pesar de las intervenciones y los procesos de amenaza que están ocurriendo, podemos contar que todavía existen algo así como 800 millones de hectáreas, una cifra muy grande de superficies que todavía se pudieran mantener bajo bosque. ¿Cuál es la importancia de esa área boscosa? Bueno, el bosque, como todos bien sabemos, tiene una cantidad
de beneficio. Es lo que llamamos una especie de cosecha oculta del bosque. ¿Por qué? Porque el bosque, ahorita con la preocupación por el cambio climático, el bosque es una gran superficie de secuestro de carbono. Sin embargo, esta gran superficie en Venezuela está amenazada por políticas que vienen dirigidas por el propio gobierno, como es el tema del arco minero. El pico de deforestación en el país aumentó desde 2016 con la firma del decreto del arco minero por parte de Maduro, así como el traslado al sur de Venezuela de las disidencias de la FARC que no se acogieron al acuerdo de paz. El arco minero, ya como dije, fue una política de Estado para supuestamente lograr un financiamiento del Estado, ya que había caído fuertemente el tema petrolero. En ese tema, no solamente no se ha logrado eso, los estimados indican que el 80% del oro extraído de Venezuela, solo 20% queda hacia Banco Central. El otro 80% desaparece por redes criminales que no están siendo atacadas, no están siendo controladas, y en algunos casos hay informes que indican que el gobierno participa junto con ellas. En ese proceso junto con eso, todo en conjunto, ocurre deforestación, ocurre contaminación por mercurio, porque el mercurio se vende y se utiliza de manera totalmente incontrolada en toda la Amazonía y están afectando los ríos. Hay destrucción de ríos, destrucción de la diversidad local, destrucción de cosas, y peor que todo, una destrucción de las culturas indígenas y de los pueblos indígenas. Para nadie es un misterio que el arco minero está provocando deforestaciones, ¿ok? Aunque en algunos sitios se está haciendo minería en sitios ya deforestados, pero se sigue deforestando. El arco minero está contaminando cuerpos de agua, por los aceites, los desechos sólidos, mercurio, cianuro, etc. El arco minero está destruyendo cursos de agua, la remoción de los taludes de los ríos, precisamente con grandes monitores hidráulicos para poder desmembrar el material y hacer la búsqueda del oro, que se amalgama, como bien saben ustedes, con mercurio. El arco minero está destruyendo la topografía. El arco minero está destruyendo los paisajes naturales. El arco minero está acabando con la biodiversidad al desaparecer muchos de estos bosques. El arco minero está provocando la movilización de la fauna a otros sitios, precisamente huyéndole a las explosiones, huyéndole a la caza furtiva, porque una de las cosas que se ha incentivado es la caza furtiva, y estas especies están verdaderamente amenazadas porque son inclusive objeto de venta ilegal. Mediante un mapa elaborado por Data Crítica, se puede observar cómo desde el 2016, fecha en que se creó el arco minero, se evidencia la aceleración de la deforestación en el país. Venezuela cuenta con una ley orgánica del ambiente, una ley forestal de suelos y aguas, y está suscrita a tratados internacionales que regulan la acción del hombre en el ambiente. Definitivamente no necesitamos más leyes, necesitamos que se apliquen las leyes. Aquí Venezuela tiene la aplicación no solamente de una legislación muy importante, sino necesitamos una cantidad de convenciones internacionales firmadas por el Estado venezolano y que son de obligatorio cumplimiento. Y de esas no están ocurriendo. Adicionalmente, para algo peor para nosotros los que trabajamos en temas ambientales, Venezuela firmó, pero no ratificó en el año 2023, el convenio de Minamata, que es el convenio que regula mundialmente el tema del mercurio. Así que hasta este momento no lo ha ratificado y no lo aplica, aunque se supone que hay un decreto ley que impone la prohibición absoluta de la venta de mercurio, lo que no tiene ninguna razón con el tema de lo que está ocurriendo en el país. En el país se está vendiendo mercurio en las minas de una manera particular. Y para nosotros los ambientalistas es todavía más importante, o tan importante, mejor dicho, el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo latinoamericano y del Caribe, el cual desde hace poco tiempo regula para América Latina y el Caribe el acceso a la información ambiental, el acceso a la participación ambiental, el acceso a la justicia y la defensa de los defensores del ambiente. Venezuela nunca quiso participar y ni siquiera ha firmado, mucho menos ratificado ese acuerdo. La sensibilidad al ambiente en la sociedad venezolana
a pesar de todo lo que vemos, todo lo que sentimos, no es lo suficiente como para crear un movimiento cada día, un movimiento emergente, cada día más grande, de defensa por la naturaleza. Sí, es un problema para nosotros los que trabajamos en organizaciones ambientales ver que temas políticos o económicos superan por lejos a los temas ambientales, siendo que los temas ambientales, estamos seguros, y muchas partes del mundo y muchas organizaciones e instituciones del mundo indican, el futuro está en la naturaleza, el futuro está en el desarrollo sostenible, el futuro está en esto. Y entonces se hacen foros en el cual aparecen el economista siempre, la gente que habla de salud, la gente, etcétera, ese de segundo, de tercero, la gente que habla otro tema, las elecciones. Pero no se habla de la naturaleza, del ambiente, siendo ese uno de los columnas importantes que podemos tener para poder superar esta crisis. Y si lo seguimos dañando, va a ser un lastre profundo para Venezuela por muchísimos años por delante.